servidores morosos. Bueno, en relación con lo de las fotocopias de Mónica, nosotros en el proceso de organización del certamen ya habíamos cerrado la opción a generar fotocopias. Inclusive les comento que yo me demoré un poquito en elaborar la encuesta de evaluación y me va a tocar citar las 3 preguntas directamente para que me respondan, justamente porque no teníamos lo de las fotocopias. Y habíamos tomado la decisión de sencillamente decir no se puede. Sin embargo, el equipo de trabajo del Congreso y con la ayuda de un asistente nuestro ofrecieron una solución. El señor es una persona que dice que tiene fotocopia en su casa, servicio de fotocopias. Entonces, quienes quieran sacar esas fotocopias, el señor Luis Pachón, quien quiera sacar las fotocopias, se pone en contacto con Karina, le dan los datos, le dan la plata y él muy amablemente nos va a sacar las fotocopias. ¿El señor Pachón está aquí? El señor Pachón no ha llegado. Él ayer nos dio la información básica de la posibilidad de ofrecer el negocio. En el instante en que sepamos a cómo son las fotocopias, les contamos, ¿les parece? Vamos también a informarles el mecanismo que Lilian desea en relación con el manual de preguntas y respuestas. Hoy saldremos al refrigerio a las 10 de la mañana, de manera tal que hacia las 9:30 ustedes van a escribir las preguntas y el grupo de apoyo va a estar recogiendo las preguntas. Ella tiene la intención, durante el refrigerio, de dar una lectura a todas las preguntas, con la intención posterior de que ya después de eso no quiere que se informe el pequeño desorden que se formó ayer en cuanto que la audiencia le hacía preguntas desde los asientos. En ese sentido, entonces, se estará revisando todas las preguntas durante el refrigerio y después del refrigerio, en su segunda parte, dará respuesta a las inquietudes que tuvo oportunidad de leer. ¿Queda claro? El valor de la consulta de Ralph y Lana, quienes van a estar el lunes haciendo consulta, es de $125. Como ellos viajan muy temprano el otro día, entonces vamos a necesitar que les paguen $. Se nos ocurre que el mecanismo de quienes están interesados es que vayan al puesto del hotel donde hay cambio de dinero y compren allí el dinero, pero por favor entonces verifiquen primero que se confirme su cita para que no hagan una diligencia que de pronto ya no tenga sentido. De Ralph y de Lani, quienes tienen mañana el tema de función de negocios, ellos son astrólogos, hebólogos, numerólogos y además expertos en feng shui. Entonces ofrecieron quedarse un día más para consultas. El lugar donde se pueden inscribir para estas consultas, lo mismo que si están interesados en que yo posteriormente les haga consultas particulares, es en el puesto de información del Congreso. En relación con los hexagramas, quiero aclarar que lo que les estaremos entregando es el hexagrama natal, el dibujo, el nombre del hexagrama, y aparece allí lo que se llama una línea de cambio. Línea de cambio es cuando esta línea en particular está tan tensionada que ya casi se iba a transformar en otro hexagrama. Cuando se remiten al libro de Lichín, cuando vayan a leer en el libro de Lichín el sentido y significado de su hexagrama natal, complementan la información con la línea de cambio. Eso quiere decir
hay un nuevo hexagrama que es igualito al que están viendo, menos en la línea de cambio que es invertida. Si está entera, será partida en el otro hexagrama complementario. Si está partida, entonces el hexagrama complementario será entero. Liliana Guerrero necesita tarjetas de crédito urgentemente. Si tienen algún tipo de duda logística, por favor también con Karina me pasan papelitos por escrito para resolverlos en nuestro próximo momento de logística. Entonces ahora sí tengo el gusto de presentarles a Liliana Garnier. Buenos días, muchas gracias por invitarme al Congreso. Colombia es un país hermoso, con gente muy amigable. La comida es deliciosa, el ajiaco es mi favorito. Este es todo mi español. Ojalá pasaré al inglés. De la salud. Estos son una de las bases más importantes del Feng Shui y yo trabajo con los 5 elementos para cuando practico la medicina china y hoy les voy a decir cómo crear salud en su entorno. Para comenzar, voy a revisar algunos principios que ustedes ya probablemente conocen, pero en términos de la medicina es muy importante que ustedes los entiendan en términos de la salud. De manera que el concepto más importante en toda la medicina china es el concepto del Qi. Algunas veces se letra con C y algunas veces con Q. El Qi es la fuerza de la vida, es la energía, la fuerza de la vida, es lo que le permite a uno moverse y hablar y hacer cosas. Si uno tiene un problema de salud, digamos que por ejemplo tiene una rodilla enferma y tiene dolor en la rodilla, si uno va a donde un acupunturista, pues le pone agujas en la rodilla y de pronto en las manos y de pronto en los tobillos y colocan agujas para desbloquear el Qi, porque el Qi tiene que fluir y todo en la medicina china se trata es del flujo del Qi. Se trata de que no vaya demasiado rápido ni demasiado lento, sino justo a la velocidad perfecta. Entonces el Feng Shui también se trata del Qi, también es cómo hacer que el Qi fluya en la forma adecuada y en la dirección adecuada, pero el Feng Shui es una cosa muy personal, uno tiene que asegurarse de que su entorno sea bueno para uno, no todo el mundo necesita lo mismo, porque todos tenemos diferentes niveles de Qi, algunos tenemos un Qi muy alto, algunos más bajo. Por ejemplo, para aquellos de ustedes que tienen mucho Qi, ustedes pueden ir a muchas fiestas, trasnochar, jugar un montón y de todas maneras les sobra energía. Aquellas personas con huesos más pequeños y piel más clara muchas veces necesitan tiempo solos, no pueden hablar tanto tiempo, no pueden jugar tanto tiempo y esos son simplemente diferentes niveles de energía, de Qi. Una persona con mucha energía puede vivir en un entorno que tenga mucha energía, mucho color, que sea muy vívida, muchas cosas que mirar y es gente muy feliz, le encanta vivir rodeado de gente, mientras que hay otras personas a las que les gusta tener tiempo para sí mismos, no tantas cosas que mirar, no tantas cosas que hacer. Esos por lo general son casados y normalmente no se llevan bien si están casados con una persona con demasiado Qi, porque no se van a entender. Entonces uno tiene que saber si tiene mucho Qi o muy poquito Qi y esto cambia dependiendo de si uno está enfermo o está saludable. Y si uno está manejando una persona enferma, no importa cuánto Qi solían tener, si están enfermas tienen muy poquito Qi y en ese momento tiene que tener mucho cuidado con el entorno, con el ambiente, porque una persona que está enferma es una persona muy sensible, una persona saludable
saludable puede aguantar mucha cosa que no puede cuando está enferma. Entonces uno tiene que evaluar la calidad del chi. Todo el mundo tiene chi, todas las cosas vivas tienen chi, animales y plantas, todas tienen diferentes clases de chi. Algunos árboles son grandes y tienen mucho chi, otros son más pequeños y delgaditos y tienen poco chi. Entonces uno ve diferentes clases de chi en el agua. Por ejemplo, el océano es más poderoso que un arroyito. Y uno siempre tiene que evaluar cuánto chi hay allí. Y cuando hablamos de chi en Feng Shui, una de las cosas que es muy importante es que entendamos que el chi es una cosa que todos tenemos, es una cosa que podemos recoger del entorno. Cuando uno entra a ciertas casas, por ejemplo, uno siente algunas cosas y lo que siente es la emoción de la gente que vive allí, las emociones, los sentimientos de la gente que vive allá, y uno está recogiendo la energía del lugar. Y si uno es muy sensible, a veces le da dolor de cabeza o dolor de espalda en una casa, y no es que uno esté loco, es que uno realmente está sintiendo el chi y uno es muy sensible. Y el chi se trata de evaluar qué tipo hay, el Feng Shui se trata de evaluar qué tipo de chi hay en el entorno y ver que se limpie el entorno o darle a las personas que viven en determinado entorno el chi que necesitan. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes sienten la energía, ustedes están recogiendo la energía de las personas que viven en ese entorno. Y si ustedes van a un entorno determinado, ustedes sienten la energía de las personas que viven allí y de las personas que solían vivir allí, inclusive antes. Y esos sentimientos los pueden afectar. De manera que si ustedes no saben cómo era la persona que vivía allí antes, o en la casa donde ustedes se pasan, si no se saben cómo era la persona que vivía allí antes, tienen que tener mucho cuidado porque ustedes van a recoger ese chi. Por ejemplo, cuando ustedes van a un almacén, ustedes ven muebles, por ejemplo, algo les gusta, otra cosa no. Yo soy tan sensible que cuando voy a la casa de alguien, yo recojo la energía. Por ejemplo, si alguien tiene dolor en un ojo, yo siento el dolor en el ojo. No es que me mate el dolor, pues, pero yo siento que la persona tiene dolor en el ojo. Entonces, si uno es así de sensible, pues nos va a ayudar mucho para el Feng Shui. Pero es muy difícil vivir con las cosas del pasado, difícil vivir en sitios donde otras personas han vivido antes. En la teoría del Chi, algunos sitios tienen energía mala porque los dueños anteriores estaban tan enfermos o tenían una energía tan mala o fueron asesinados, que en esos sitios es muy difícil vivir porque el chi permanece y hay que limpiar ese chi. Limpiar el chi es muy difícil, hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Hay unos más difíciles de limpiar, por ejemplo, donde ha habido un asesinato, eso es muy difícil de limpiar. Donde ha habido que alguien que haya tenido problemas de dinero, pues eso sí es fácil. Aún en la policía, por ejemplo, ahora tienen un químico donde si a alguien lo han asesinado en la casa y vuelven 20 años después, ellos botan este spray, ellos riegan este spray y bajo luz negra eso muestra todas las muestras, todas las huellas que hayan quedado de fluidos corporales, saliva, sangre, etcétera. Y entonces si la sangre permanece, lo más probable es que la energía también. Entonces tenemos que asegurarnos de quién ha vivido en la casa donde uno va a vivir, tiene que asegurarse de haber llenado la casa con su propia energía y reconocer que a veces uno tiene problema con la energía por la manera como uno era antes y no como es ahora. Entonces, ¿para qué preocuparse ahora porque uno no tiene dinero? Simplemente porque hace 5 años no lo tenía, resulta que ahora sí lo tiene. Entonces, ¿por qué preocuparse por el pasado? Tenemos que preocuparse, tenemos que trabajar por el pasado, algunas veces redecorar, como cambiar, pintar de nuevo las paredes o cambiar la apariencia de las paredes, etcétera. Mónica ayer les dijo el secreto de quemar el pan. Yo tengo otro, y el más anciano es el que uno siempre limpia con limón, con algún cítrico. Si uno compra cosas que tengan cosas cítricas, un limpiador que tenga limón o cualquier cítrico, esos son muy buenos para limpiar el entorno. Ahora están utilizando disolventes de cítricos para desengrasar tubería en las cocinas, por ejemplo, porque eso lo que hace es que elimina todos los aceites en el ambiente y es muy bueno para los baños y para las cocinas especialmente. Los chinos en la antigüedad tomaban 9 frutas cítricas, las partían por mitad, las metían entre una olla y les echaban agua hirviendo por encima, luego los dejaban enfriar
las exprimían, botaban la cáscara y utilizaban el agua para lavar. Es mucho más fácil ir al almacén a comprar el limpiador con cítrico, pero lo pueden hacer ustedes de todas maneras. Este es uno de los que a mí me parecen mejores. Otro también es una técnica de quemar, y esto aquí se queman sales de Epsom y alcohol. Sales de Epsom y alcohol, y lo que se hace es que se toma una taza de café, un pocillo de café, y se le vierten 2 manotadas de sales de Epsom de tal manera que queden en la taza, y luego se le vierte alcohol encima, y luego se prende un fósforo y se le bota adentro y se deja quemar. Esto es un limpiador muy poderoso y hace que, cuando no haga nada más, por lo menos elimina los olores del cuarto y ayuda a remover las emociones. Es muy fácil de hacer, hay que mantener las ventanas y las puertas cerradas, y esto se puede hacer con mucha frecuencia. Algunas veces la taza se rompe, no siempre, pero esto lo que hace es ayudar a eliminar las energías anteriores, las malas energías que han quedado de la pelea que uno tuvo con su cónyuge el día anterior, etcétera. Ayuda a remover las energías. Es muy seguro, pero hay que hacerlo en pequeñas cantidades porque si no ya no es seguro. Yo tuve un estudiante una vez que decidió utilizar una caja entera de sales de Epsom, una botella entera de alcohol, y pues se les reventaron todas las ventanas. Entonces esto les va a ayudar a limpiar el entorno, pero en pequeñas cantidades, y entonces eso ayuda a limpiar el aire. Y yo estoy seguro que todo el mundo les va a dar técnicas de limpieza. De manera que ensayen. Realmente hace que el entorno huela como después de una tormenta, queda el aire realmente limpio. Y entonces una vez que se da uno cuenta de la energía que hay en el entorno, tiene que evaluar qué es lo que uno quiere. El Feng Shui tiene que ser personal. Hay muchas normas, yo me aprendí todas las normas cuando era pequeña. Yo vengo de una familia, mi madre es china, mi padre es alemán. Y la familia de mi madre practica muchas cosas. Ellos leen la cara, hacen astrología, hacen Feng Shui. Y mi abuela me enseñó muchas cosas desde que yo era pequeña. Y mi tatarabuela era un maestro de Feng Shui en la China. Tengo otro tío que es maestro de Feng Shui en Taiwán. Y mi abuela, por ejemplo, siempre me enseñaba sobre los colores, sobre dónde debían ir las cosas. Y yo he aprendido Feng Shui toda mi vida. Entonces yo me sé todas las reglas, yo me las sé todas, pero hay que entender que cada persona tiene diferentes necesidades. Entonces una persona de la familia va a necesitar una cosa y la otra persona va a necesitar otra. Es muy importante que consideremos todas las personas que viven en la casa y que hagamos que el Feng Shui sea personalizado. Entonces mientras más conoce uno a la persona, mejor funciona el Feng Shui. Y a mí me conocen por romper las reglas muchas veces, pero las rompo porque las conozco y sé cómo y cuándo romperlas sin causar peligro. Y yo sé que cuando una persona necesita, algo que otra no. Eso es porque yo le leo la cara, le verifico sus 5 elementos y yo sé cuando algo le está faltando. Entonces ustedes leen el libro y dicen, el sur es la mejor dirección, o la cama queda mejor orientada así. Entonces uno dice, tengo que cambiar mi cama, tengo que cambiar la puerta. Bueno, pues sí, de pronto esas son simplemente guías, pero en la China les gustan las cosas de una manera especial por la forma como están en su mundo. Cuando yo voy a Nueva Zelanda, el sur no es la mejor dirección, es el norte, porque ahí hacia el norte está el clima más cálido. Entonces uno tiene que entender que todo el mundo tiene necesidades diferentes y uno tiene que personalizar el Feng Shui. Entonces lo primero que uno tiene que decir es cuánto chi tiene una persona, y si tiene mucho, pues puede estimulársele mucho. Si tienen poquito chi, pues tenemos que estimularlos, tenemos que protegerlos. Lo otro que tenemos que ver es el yin y el yang del entorno. Esto es muy sencillo. El yin y el yang realmente son... El Feng Shui se traduce al inglés como la manera como se portan el viento, que es el yang, que es muy activo, y el agua, que es yin, que es más bien más tranquila. O la segunda traducción es la parte sombría de la montaña, lo que le hace a uno entender que hay una parte con sol en la montaña.
y la mejor manera de entender el yin y el yang es si hace demasiada luz o demasiado oscuro, hace demasiado calor o demasiado frío. Entonces toda la vida se puede vivir en yin y en yang, pero ellos no son separados, son independientes, el uno no puede existir sin el otro. Entonces uno ve cosas como por ejemplo que el yin es oscuro y el yang es luz, el yin es frío, el yang es caliente, el yin es femenino, el yang es masculino. Y ustedes verán que el yin es mojado, el yang es seco, y así ustedes van a ver muchos de estos tipos de yin y yang en el ambiente, pero hay que equilibrarlos para que no estén tan lejos, para que no se tenga una casa que sea tan oscura que tenga uno que prender la luz todo el tiempo, o tan brillante que uno se despierte porque el sol le brilla en la mañana en los ojos a las 5 de la mañana. Uno tiene que asegurarse de balancear, de equilibrar el yin y el yang. Hay algunos equilibrios que son muy separados, hay unos que son más próximos, y yo nunca arreglo nada sin que nadie me pida que se lo arregle. Si alguien no sabe que tiene un problema, yo le menciono que de pronto pueda tener un problema, pero yo no es que le diga, uy, qué horror, y que usted sí se va a morir. No, la idea no es asustar a la gente. Y algunas veces el desequilibrio es tan grande que uno dice, no, yo no podría vivir así, pero para ellos está bien. Y por ejemplo, yo fui a una casa de un cliente en Salt Lake City, en el departamento, en el estado de Utah, y entonces mira uno las casas. Allá hay diferentes casas, ellos hay vecindarios, por ejemplo, donde siempre repiten el patrón de las casas, todas las casas son igualitas, y ella me dice, mire, yo vivo en esta parte del barrio donde todo el mundo que tiene este estilo de casa tiene problemas con los niños, todo el mundo que vive en el otro estilo de casa tiene problemas con su matrimonio, y todo el mundo que vive en el otro estilo de casa tiene problemas con su salud. Eso es porque las casas tienen una forma mala, y yo le dije, bueno, probablemente esta no es una buena forma para esta gente. ¿Y usted en cuál vive? Y me dice, en los del matrimonio. Yo le digo, ¿y cómo está su matrimonio? Y ella me dice, pues bien. Entonces yo le dije, pues bueno. Ella me invitó a su casa y yo fui a su casa y le dije, bueno, ¿y usted qué quiere lograr? ¿Qué querría que yo hiciera para usted? Y yo escucho con mucha atención porque la gente le dice a uno exactamente qué es lo que quiere que le arregle, y entonces yo fui a mirar si hay una, y entonces yo después voy y miro a ver si el área de la casa es la que le está produciendo ese problema, bloqueándole lo que ella quiere, su relación, su dinero, en fin. Y entonces ella me dijo, yo quiero tener una mejor relación con mis niños. Y entonces yo pienso, bueno, esta sección tiene malos matrimonios, de pronto esto también afecta las relaciones con los niños. Entonces me fui a la alcoba principal, entré y vi una habitación que hubiera podido pertenecer a una niña de 11 años. Estaba llena de lacitos, gasitas, velitos, una camita muy pequeña y era cubierta. Y entonces yo le digo, esto es muy lindo, y ella me dice, es que yo siempre quise tener un cuarto así cuando yo era pequeña. Y yo dije, sí, se ve, eso no era un cuarto como para un hombre, estaba casada con un hombre gigante de 6 pies. El hombre, uno ve que no duerme allá con mucha frecuencia, y entonces le dije, mire, esto sí se parece mucho a usted, pero ¿y su marido dónde se queda? ¿Dónde está el espacio de su marido? Y ella me muestra al sótano, hay un sofá grandote y uno de esos asientos que son como reclinomático, como de subir los pies, un televisor, una nevera, un microondas, y yo le dije, él vive aquí. Y entonces le dije a ella, bueno, pero a él le gusta su dormitorio, y ella dice, no, lo detesta. Le dije, y dice, y siempre que se queda aquí en el sótano, sí, él vive aquí ve televisión, aquí duerme, aquí es donde él vive. Y entonces cuando se encuentra a la hora del desayuno, bueno, ¿sabe qué? Mejor yo le voy a arreglar su área del desayuno. No le cambié el dormitorio, no le cambié el cuarto del televisor del señor, porque esa era el equilibrio del yin y el yang. Uno era muy femenino, el otro muy masculino. No lo compartían, pero probablemente no lo querían compartir. Entonces me fui a ver la cocina y hice que en la cocina ellos se encontraran y les fuera muy bien en su relación. Pero pues se supone que si uno está en la casa, uno quiere que su marido esté en su cuarto. Sin embargo, ella no. Entonces uno no puede arreglarle a la gente problemas que para la gente no son problemas. Uno no les puede arreglar sino lo que necesitan que se les arregle. Y uno tiene que escuchar muy cuidadosamente, uno tiene que observar muy bien las casas en diferentes horas del día. Si uno tiene una casa que el sol sale por un lado muy brillantemente,
va a ser más oscuro por ahí porque el sol se va a pasar para el otro lado durante otras horas del día, y eso es un equilibrio de yin y yang. Mientras haya equilibrio no hay problema, entonces uno simplemente tiene que asegurarse de tener cortinas o persianas que se abran cuando está muy oscuro en cada lado de la casa, y ese equilibrio del yin y el yang es muy simple. Es increíble cómo es de fácil. Si uno tiene un cuarto que sea demasiado oscuro, pues uno puede pintar las paredes de color claro, o si es demasiado claro, pues uno pone las cortinas más oscuras. Uno de los problemas que tenemos en California, de donde yo vengo, es que hace mucho sol y mucha de la gente no duerme suficiente, y yo le digo a la gente, mire, pero es que ¿cómo va a dormir si no tiene cortinas? Sabes que a mí me encanta la luz. Bueno, pero si usted pone las cortinas oscuras y las cierra por la noche, usted duerme hasta más tarde, porque lo que pasa es que el sol hace que la gente sea muy sensible, y ellos ven el sol subir por la mañana y empiezan a dormir más someramente, y de pronto se despiertan demasiado temprano y dicen, pero es que yo quería dormir hasta las 6, y cuando cierran las cortinas duermen hasta un poco más tarde, porque el cuerpo sí no sabe que el sol ya ha salido. Y esto es una de las cosas que se puede solucionar que se pueden hacer para solucionar el desequilibrio del yin y el yang en una casa. Entonces siempre hay que equilibrar estas cosas, y uno siempre siente cuando están fuera de equilibrio. Si la casa está demasiado fría, hay que calentarla, y depende de qué sitio del mundo está uno. Cuando yo voy a sitios donde hay mucha lluvia, donde hay muchas nubes, donde es muy oscuro, pues yo no utilizo curas donde las casas se humidifiquen, sino donde sean más secas. Entonces trato de que sean más cálidas, utilizo chimeneas, uso cosas para hacer más cálido el ambiente. No quiero hacer cosas que las enfríen más. Entonces tiene uno que hacer cosas con base en el entorno, y después de equilibrar el yin y el yang, entonces uno tiene que averiguar qué tipo de persona es la persona que vive allí, y luego entonces yo utilizo los 5 elementos. En la medicina china, los 5 elementos corresponden a partes del cuerpo, y cuando uno ve los 5 elementos, pues yo los hago en una forma un poco distinta. Yo lo hago con base en la medicina china, y yo siempre comienzo con el agua. El motivo por el cual comienzo con el agua es que el agua es el sitio donde venimos. Nosotros venimos del útero, vivimos en agua durante 9 meses antes de nacer, y yo también creo que el momento en que las semillas germinan bajo tierra es el momento en que empieza la vida, en el momento de la concepción, no del nacimiento. Entonces yo siempre comienzo con el agua, porque en el invierno ahí es cuando las cosas empiezan a germinar, hay esa gran fuerza de supervivencia a pesar del frío del invierno. Y entonces yo comienzo con el agua, y pienso también que en la mayoría de las partes del mundo nosotros celebramos el año nuevo el 1 de enero, y ese es el medio del invierno. Entonces el año nuevo está justo en medio del invierno, y las semillas empiezan a germinar, y la madera es cuando empiezan a salir las plantas, y yo pienso que nosotros siempre empezamos antes de eso. Entonces el elemento agua es algo que tenemos todos, porque esos son los riñones en el cuerpo. Todo el mundo tiene riñones o no estaría vivo. Entonces todo el mundo tiene los 5 elementos porque tienen las 5 partes del cuerpo. El elemento madera es el hígado. El elemento fuego es el corazón. El elemento tierra son vaso y estómago. Y el elemento metal corresponde a pulmones. Todo el mundo tiene estas partes del cuerpo, son necesarias para la vida naturalmente. Y siempre que hay algún problema de salud, uno puede volver sobre los 5 elementos y hacer el tratamiento con los tipos de medicamentos que funcionan o los cambios de estilo de vida que ayudan a sanar estos 5 elementos. En nuestro ambiente es importante beber agua, muy importante beber agua, es importante estar en agua, bañarse, es importante estar cerca del agua, como cerca de los ríos, del mar, porque es algo que nos hace sentir tranquilos, de manera que si uno está cerca del elemento agua puede adquirir sabiduría. También es muy importante para el sueño, porque la hora del sueño es la hora del agua, y las personas de agua les gusta dormir, no les gusta levantarse muy temprano en la mañana. Yo siempre pongo el despertador más o menos media hora antes de tener que levantarme, porque me gusta quedarme haciendo la pereza, es decir, quiero empezar el día con tranquilidad, no acelerada. A veces la gente
gente de agua le gusta estar ahí, sentada, acostada, no hacer nada, sencillamente estar. Y el agua es sobre ser, sobre estar presente. Entonces muchas veces la gente de agua tal vez no necesite hacer agua. Ya ustedes le pueden dar su disculpa a su marido, a su señora. No, es que yo soy agua, no hago nada. Es bueno para tener sabiduría. Cuando tengan un problema y quieran una solución y quieran una respuesta, si se acuestan por la noche y dicen, tengo este problema, me gustaría resolverlo, tener una respuesta. A veces cuando uno se despierta en la mañana tiene la respuesta. Llegan los sueños, o cuando uno se despierta y dice, ya sé. O algunas veces si tienen un problema se va y se baña. Cuando cae el agua, inmediatamente uno dice, ya sé cómo lo resuelvo. O se va uno al mar y se sienta a mirar las olas, la marea que va y viene. Entonces uno dice, ya sé cómo resolver esto, porque esa situación de no hacer nada es muy bueno para algo, para pensar, trae la sabiduría y resuelve problemas. De manera que si ustedes van demasiado rápido y cometen errores, se apresuran, lo importante es parar y no hacer nada. A veces nos da miedo no hacer nada, porque descubrimos que estábamos muy equivocados, y cuando uno para, empieza a recordar, empieza a saber por qué tiene que cambiar la forma de hacer las cosas, y ese es el estado de sabiduría que nos proporciona el agua. De manera que es muy importante que las personas de agua no hagan nada. No, para todo el mundo es importante a veces parar. Yo creo que en este mundo tan acelerado, tan lleno de tráfico, tan lleno de ruido, a veces olvidamos que debemos estarnos quietos, no hacer nada, sentarnos ahí, estar, ser.